Buenas tardes, el día de hoy junto a mis compañeros Camilo Águila, Felipe Aguilera, Marcos Pachecos y yo, Carlos Albornoz, les hablaremos sobre el centro de masa dentro de un vehículo, ¿ya? La maqueta que utilizaremos es un autocontrol remoto, que tengo que decir que este vehículo cuenta con limitaciones, ya que no es capaz de imitar a un auto como en la vida real, porque ya, como podemos ver aquí, no cuenta con una suspensión independiente, ¿ok? Lo que vamos a hacer aquí principalmente es ver cómo se comporta el vehículo con diferentes pesos en el eje trasero y en el eje delantero. Ya, ¿cuáles son los problemas a abordar? El reparto del peso ha sido una problemática a nivel mundial antes de crear un vehículo. Con el vehículo estático o en movimiento siempre se va a ver afectado por la resistencia al aire, resistencia a la inercia y la resistencia por el diseño del vehículo. En la mecánica es fundamental localizar el centro de masa dentro de un vehículo porque así podemos anticipar la reacción que va a tener este y ya vamos a poder saber los diferentes tipos de reacciones que va a tener en el tiempo de frenado, en el tipo de frenado y en el comportamiento que va a tener este al momento de frenar. Bueno, hoy vamos a aprender cómo sacar el centro de gravedad de un auto. Vamos a guiarnos por este autito. Primero que nada, para sacar el centro de gravedad necesitamos tomar la distancia entre el eje delantero y el eje trasero. Obviamente en un vehículo convencional tenemos que sacarlo en el método de metros, en la medida de metros, pero aquí tenemos una distancia del eje delantero al eje trasero. Una vez teniendo la distancia entre ejes, necesitamos saber el peso equivalente de cada eje. Y para eso nosotros vamos a poner un ejemplo. En este autito tan pequeño, supongamos que el eje delantero va a pesar 700 gramos y el eje trasero va a pesar 300 gramos. Una vez teniendo la distancia entre los ejes y el peso de cada eje, vamos a asignarle una letra. La distancia entre ejes lo vamos a decir con la letra L. Y cada eje va a ser una W. Entonces, el eje delantero sería W1 y el trasero sería W2. Ya. Una vez para sacar el peso total de cada eje, vamos a aplicar la fórmula W total es igual W1 más W2. Una vez teniendo el peso total del vehículo, ya podemos sacar el centro de gravedad. Y para sacar el centro de gravedad, vamos a aplicar la fórmula que sería X centro de gravedad es igual a eje trasero, WT, por la distancia entre los ejes. Una vez teniendo la multiplicación de eso, podemos dividirlo con el peso total que nos había dado en la fórmula anterior. Una vez teniendo el valor de la fórmula anterior, lo tomaremos como unidad de metro, ¿ya? Y esa sería la distancia donde tendría que ir el centro de gravedad. ¿Y cómo sabemos dónde se encuentra el centro de gravedad en un vehículo? Tomaremos de la distancia del eje delantero con la unidad que nos dio en la fórmula anterior. Entonces, de aquí lo empezamos a medir con el resultado que nos dio de la fórmula anterior y en algún lado debe dar el centro de gravedad del vehículo, en el cual se equivale. Bueno, ahora pasaremos al aumento de la masa en diferentes puntos del vehículo y cuáles serían sus comportamientos. Bueno, el vehículo que utilizaremos es un auto a control remoto, que cuenta con tracción trasera, lo que eso significa que en las curvas más cortas, a altas velocidades, el auto tiende a derrapar con la cola del vehículo. Lo que buscamos con este tipo de mediciones es poder observar el comportamiento del vehículo cuando modificamos su centro de masa. Y para eso, las mediciones que utilizaremos serían estas. 1. Medir el centro de masa del vehículo antes de las pruebas sin peso. Segundo,
medir el centro de masa con peso en el eje delantero. El tercer paso sería medir el centro de masa con peso en el eje trasero. Verificar el comportamiento del vehículo en curvas sin peso. Verificar el comportamiento del vehículo en curvas con peso en el eje delantero, pasando también el comportamiento del vehículo en curvas con el peso, pasando ahora en el eje trasero. Comprobar el comportamiento del vehículo en subidas y bajadas sin peso, después comprobar lo mismo en subidas y bajadas en el eje delantero, y después comprobar el comportamiento del vehículo en subidas y bajadas en el eje trasero. Bueno, ahora pasaré a explicar en qué fecha se realizaron las distintas tareas para encontrar el centro de masa del vehículo y sus respectivos materiales de medición. Bueno, empezando así con la medición de los ejes delanteros y ejes traseros. Bueno, ¿qué resultados se esperarán de esta medición? Bueno, se espera cuánto peso soporta el eje delantero, otorgando el comportamiento de la dirección, de la tracción y frenado, como también el eje trasero, que da la estabilidad y aceleración del vehículo, dándonos ambos el reparto de peso y el centro de masa. Y aquí en esta medición participaría Camilo Águila y Carlos Albornoz. Después, pasándolo al 20 del 11 de 2025, haríamos la medición de longitud entre los ejes. ¿Y qué resultados se esperan? Bueno, se espera la estabilidad digital, que sirve para encontrar el centro de masa.
Por lo visto anteriormente, podemos concluir cuán importante es el centro de masa de un auto ubicado en una zona concreta. Por lo que podemos ver en nuestras simulaciones, esto podemos darnos cuenta de cómo es que varía el comportamiento del vehículo, ya sea para bien o para mal. Ya que según en el lugar en donde esté ubicado el peso del vehículo, el centro de masa, este puede variar tanto como su distancia de frenado, puede tener una pérdida de potencia o hasta un aumento de potencia, entre otras cosas. De igual manera podemos darnos cuenta lo fundamental que son las matemáticas dentro de todo lo que es el área de la automovilidad, por el hecho de que gracias a los cálculos que uno puede sacar o buscar o informarse sobre el tema, podemos buscar cómo es que se puede optimizar o también tener una ineficiencia dentro del comportamiento de un vehículo en sí. Y cabe recalcar también, finalmente, que gracias a nuestra bitácora y cronología, fuimos capaces de distribuir el trabajo equitativamente entre todos los integrantes del grupo, lo cual es muy importante a la hora de hacer un proyecto entre más de 2 personas, porque al tener un buen compañerismo y buena relación entre compañeros, todo se puede hacer mucho más fácil.